Le damos una cordial bienvenida a cada uno. Nos alegramos que estemos en la casa del Señor. De una manera especial, bienvenido a nuestro hermano Orlando Onufio. Amén. Nos alegramos de verle. Amén. Aleluya. Usted que nos ve a través de las redes sociales, también le decimos bienvenido. Es un momento especial el cual le permitió a usted conectarse con nuestra página, porque sin duda alguna Dios tiene un mensaje especial para usted. Fíjate que bienvenidos todos y bienvenidos para poder también recibir la palabra de Dios. Amén. Antes de iniciar la palabra del Señor, quiero agradecerles por sus oraciones. Sé que lo han hecho porque he sentido la respuesta de Dios. Amén. Aleluya. Poniendo paz en mi corazón. Amén. Y confiando en Dios cada día, porque estamos en sus manos. Y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Y no nos pregunta qué es lo que va a hacer, porque estamos bajo su santa soberanía. Amén. Y es por eso que en esta noche, hermanos, Dios me puso en mi corazón que tocara ese tema. Que hablemos acerca de la soberanía de Dios. Es un tema de suma importancia que la iglesia debemos de comprender de la mejor manera posible. Para que cuando venga el día difícil, el día de la prueba, nos mantengamos firmes, radicales, porque sabemos de que Él está con nosotros. Porque sabemos que Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Amén. Sino que cada día Él nos invita a que estemos más cerca de Él, porque ese es uno de los propósitos primordiales de Dios. Que nosotros, sus hijos, mantengamos esa armonía con Él. Que no nos desprendamos de Él. Que no desviemos nuestra mirada. Porque el mundo pasa y sus deseos, hermanos. ¿Y de qué nos sirve, hermanos, si disfrutamos de la carne las cosas de este mundo, pero que nuestra alma va a perecer? Por eso qué importante, hermanos, es entender ese tema tan lindo que es la soberanía de Dios. Vamos a leer, hermanos, un texto base y vamos a leer en Romanos 8:28, que se los he repetido un montón de veces y ustedes se lo saben de memoria. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, que cada vez que la leemos, produce vida en nosotros. Amén. Y nos da esa seguridad de que tenerlo a Él es lo mejor. No hay otra cosa mejor, hermanos, que ser hijos de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es para los que conforme a su propósito son llamados. O sea, dice para los que aman a Dios. No es para todos, hermanos. Es solamente para los que amamos a Dios. ¿Y cuál es la forma más segura, hermanos, de que nosotros vamos a saber que amamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Si alguien dice que ama a Dios, pero desobedece a su palabra, el tal es un mentiroso. Amén. Porque ese es el requisito que Él enseña. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. O sea, si no guardamos los mandamientos de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Así es de que pongamos atención a la palabra. Al entender, hermano, la soberanía de Dios, vamos a descubrir
la grandeza de Dios. Vamos a descubrir su poder, su omnipresencia, su presencia, su amor y todos los atributos que Dios tiene, hermanos, que son muchos. Pero sin entender la soberanía de Dios, hermanos, vamos a ser ignorantes delante de Dios. Cuando entendamos la soberanía de Dios, hermanos, vamos a tener bien definido quién es nuestro Dios. Porque ese es el problema de la humanidad, hermanos. Todos viven en una religión y dicen que creen en Dios, que aman a Dios. Pero es algo que sale de sus labios, pero que no sale del corazón. Y ahí está la clave. Entender la soberanía de Dios, hermanos, es entender que las cosas pasadas y las futuras es porque Dios las permite. Todo lo que Dios desde el principio hizo, lo hizo en su soberanía. Entenderemos, hermanos, por qué Él obra como quiere. Porque todo lo que ocurre en el mundo, hermanos, y todo lo que ocurrirá, tiene un propósito. Todo, todo, todo. Si ahorita en este momento está lloviendo, Dios tiene un propósito. Él sabe que la tierra necesita esta agua para producir fruto, para que la milpa crezca, para que no se seque. Y si se viene más fuerte, ¿y qué pasa? Quizá vienen desastres, porque hay inundaciones, porque Dios tiene un propósito. Dios quiere transmitir un mensaje siempre a la humanidad de que Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Cuando entendemos la soberanía de Dios, hermanos, podremos darle respuesta a muchas preguntas que los hombres naturales, o sea, las personas que no tienen a Cristo, no pueden entender. Solamente nosotros, a quienes se nos ha sido revelada por el Espíritu, podemos comprender las maravillas y las grandezas de Dios. Y hay tantos ejemplos, hermanos, que el hombre se pregunta, pero ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué, dirá alguien, si Dios sabía que Luzbel, el ángel de luz, lo iba a traicionar porque se iba a creer superior a él? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué? Porque en la inmensa soberanía de Dios, hermanos, desde antes que Él fundara todo lo que existe, Él tenía un plan. Para Dios, hermanos, todo lo que existe, lo que nosotros podemos ver en la mente, en el corazón de Dios, fue como algo que Él ya lo había descrito. Él ya lo sabía. ¿Por qué, hermanos, Él puso al hombre en el huerto del Edén y le dio una mujer? Para que esa mujer, hermano, lo provocara y lo guiara a pecar. Si Dios sabía que Adán, hermanos, le iban a fallar, lo iba a desobedecer, ¿por qué lo creó? Porque estaba en medio de ese inmenso plan que Él tenía diseñado, hermanos. Y ese proyecto, hermanos, todavía está en proceso. Y hay tantas cosas que decir de esto, hermanos. Por ejemplo, si Jesús, que era Dios, que todo lo sabe, porque es verdadero hombre, pero también verdadero Dios, ¿por qué llamó a que fuera a Judas Iscariote para que fuera parte de los 12, parte del equipo? ¿Por qué? Si él sabía que lo iba a traicionar. Quizá, hermanos, para darnos a nosotros un ejemplo de que aunque a veces pensemos que estamos en una congregación, quizás siempre va a haber, alguien, hermanos, que nos puede traicionar.
Amén. Gloria al Señor. Otro ejemplo, hermanos. ¿Por qué Dios le dio permiso a Satanás para que tocara el cuerpo de Job? Si Dios sabía que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Como que no combina la situación, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado, hermanos, muchas veces que cuando estamos en las manos de Dios, que cuando le servimos a Dios, que cuando somos fieles, que cuando nos santificamos, no nos va a ocurrir nada malo. Y eso, hermanos, en la actualidad se lo meten en la mente al hombre y lo ministran no con el Espíritu Santo, sino con el poder de la psicología. Y meten confusión. Y piensan que todo el tiempo tienen que estar en victoria. Pero hay en la vida del cristiano, hermanos, hay más lucha, hay más guerra que victoria. Porque para que haya una victoria, tiene que haber una lucha. Y es un proceso de vida del cristiano que tenemos que recibirlo porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan divino. Era un hombre recto, perfecto, delante de Dios y era temeroso. Pero Dios permitió a Satanás que casi lo destruyera, hermanos, con una enfermedad que por poquito se lo lleva. Y las personas, los amigos que lo visitaron, llegaron solamente para señalarlo. No llegaron para decirle, estamos contigo, vamos a orar para que salgas adelante. No, para señalarlo. Pero Job mantuvo su integridad. Aunque su misma esposa, hermanos, ¿qué estás haciendo? Todavía estás sirviéndole a tu Dios. ¿Por qué no te mueres si ya dejas de sufrir? Porque a veces, hermano, la misma compañera de hogar nos quiere desviar del propósito de Dios. Y nuestra fe puede tambalear. Pero nuestra perseverancia, hermanos, en el Señor tiene que ser firme. Hay otro ejemplo, hermanos. ¿Por qué Daniel, hermanos, un hombre temeroso de Dios, servidor de Dios, Dios lo salvó del foso de los leones? Claro, ustedes dicen, porque era un servidor de Dios, porque era un siervo de Dios, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué a Esteban Dios permitió que lo mataran a pedradas? Y los dos eran grandes hombres de Dios. Porque Dios es soberano, hermanos. Y Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito para Daniel, hermanos. ¿Verdad? Era un propósito que él tenía que desempeñar. Pero el propósito de Dios para con Esteban, hermanos, había terminado. Y usted dirá, pero es un gran hombre de Dios y tiene mucho que dar para Dios. Pero Dios lo recogió. Dios se lo llevó porque también tenía un propósito. Dios le había dado orden a la iglesia de que se predicara el evangelio empezando por Jerusalén, siguiendo por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se había conformado y se había estancado y se había quedado en Jerusalén. Y Dios tuvo que sacrificar, hermanos, a Esteban para cumplir su propósito en su obra. Para que la iglesia se dispersara y se distribuyera, hermanos, por todos aquellos lugares vecinos y el evangelio empezara, hermanos, a desarrollarse hasta lo último de la tierra, hasta que llegó a Esquipulas. Amén. A veces no podemos comprender, hermanos, los propósitos de Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, hermanos, todo lo que Él hace, lo hace con propósito.
A veces, hermanos, como les digo, a veces se nos ha enseñado y hemos aprendido o escuchado que a los cristianos todas las cosas nos tienen que salir bien. Pero no es así, porque Dios permite las pruebas para formarnos, para capacitarnos, para hacernos fuertes. A veces, hermanos, nos podemos caer. Físicamente vamos caminando, tal vez en plan vamos cayendo, vamos caminando y nos caemos. Y nos fracturamos una mano. Y viene un borracho, hermanos, que anda ahí en moto, hermanos, se cae de la moto, hermanos, y ni raspón le saca. ¿Será que hay alguna controversia, hermanos? ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Hace 2 años, hermanos, yo tuve 3 caídas en un periodo de 6 meses. Una vez me fracturé la mano y la otra las dos cargué con, así, ¿cómo se llama? Con inmovilizador. ¿No se recuerdan ustedes cuando venía y predicaba así? ¿Verdad? A los 2 meses me volví a caer, hermanos. La primera me botó un chucho. Estoy jugando con el chucho. La segunda, me caí de una escalera. Y también me golpeé las muñecas. Y la tercera, hermanos, como a los otros 2 meses, me caí en la calle, hermano, allá en Estados Unidos. Me tropecé, hermanos, y me fui y caí de boca. Y todavía tengo las cicatrices. ¿Será que Dios me había abandonado? No, hermanos, Dios estaba conmigo. Y nunca me ha dejado. Y nunca me dejará. Amén. Por eso, hermanos, nos puede pasar cualquier cosa. Nos podemos enfermar. Quizá el médico nos va a decir, esta enfermedad ya no tiene solución científicamente, como en mi caso. Yo estoy dependiendo de un milagro de Dios, hermano. Pero yo acepto y reconozco, hermanos, la soberanía de Dios. Yo sé que si Dios ha permitido esto, puede ser para que su nombre sea glorificado. Y estoy llevando el proceso y quizá Dios haga el milagro. Quizá no lo haga. Pero Dios siempre tiene un propósito, hermanos. Muchas veces el hombre confía en el hombre, pero nuestra mayor confianza, hermanos, tiene que ser en Dios. No confíe en el hombre, hermanos. Confíe en Dios. Porque los pastores, hermanos, somos simples trabajadores, obreros, servidores de Dios. Que si un día faltamos, fácilmente Dios suple. Porque nadie es indispensable, hermanos. Amén. Comprender la soberanía de Dios, hermanos, es lo más lindo y es lo más maravilloso. Porque aunque los momentos sean difíciles, hermanos, Dios pone paz en nuestro corazón. Dios aumenta nuestra fe. Pero nuestra fe, hermanos, no es como la gente la ha creído. Que es porque yo tengo la necedad y la terquedad de que Dios haga algo y lo tiene que hacer. Y cuando lo hace, dice, es que yo tuve fe. La verdadera fe, hermanos, va más allá, hermanos, de una obra que Dios pueda hacer en nosotros. Nuestra fe, hermanos, tiene que estar puesta en Jesús. Que no importa, hermanos, lo que acontezca en nuestras vidas, aunque nos toque que llorar, nosotros mantengamos nuestra postura y nuestra reverencia y nuestra honra al Dios Todopoderoso. Eso es el saber que si amamos a Dios, hermanos, como dice el versículo que leímos,
todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero cuando nos pasa algo, hermanos, y que no es de nuestro agrado, y empezamos, hermanos, a llorar y a reclamarle a Dios, pero Señor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Pero por qué, Dios mío, si yo te sirvo? Y cuando empezamos con estos lloriqueos, hermanos, estamos dando a conocer de que somos inmaduros espiritualmente y que no hemos entendido la soberanía de Dios. Tenemos como cristianos, hermanos, tener la convicción de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas. Y pase lo que pase, hermanos, todo lo que Dios permite es porque nos ama. El que no conoce a Dios, hermanos, empieza a reclamarle a Dios. Pero si dicen que hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto maltrato a las mujeres? ¿Por qué hay tanta destrucción de hogares? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tantos hogares destruidos? Si Dios existiera, dicen, ¿por qué hay tantas enfermedades incurables? ¿Dónde está Dios? Y Dios, hermano, solo observa y ve a su creación incrédula, que no han creído en Él. Porque Dios, hermanos, va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y Dios desde que, como les dije al principio, que Dios tenía un diseño, hermanos. Y Él sabía que íbamos a pecar, que le íbamos a fallar. Y Dios de misericordia, hermanos, ve a su creación, hermanos, con sufrimiento, con enfermedades, con vicios, con destrucciones de hogar, con maltrato infantil. Y Dios nos ve con ojos de misericordia. Y Él dice, pero mi creación está sufriendo a consecuencia del pecado. Como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice el mismo Romanos, Pablo a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Dios, hermanos, tenía el plan perfecto. Dios ya tenía una solución, hermanos, para la condición del hombre, porque de tal manera Dios amó al hombre, hermanos, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tenía la solución para la condición en que está viviendo el mundo, pero el mundo es indiferente, hermanos, a los propósitos de Dios. Dios, hermanos, ya sabía que cuando nosotros descubriéramos esa verdad en Jesucristo, hermanos, seríamos verdaderamente libres. Libres, hermanos, de esa contaminación de pecado que está en el mundo. Libres de esos deseos carnales. Que cada día, hermanos, el hombre que está en pecado, cada día se embarra más y más. Como en este tiempo, hermanos, de estas fiestas. Cada día, hermanos, son peores. Sé que algunos participamos de eso, pero ahora nos da vergüenza acercarnos ahí, hermanos. O usted se acerca ahí. Tal vez hay alguno, hermanos. Pero debía darnos vergüenza, hermanos, volver ahí. Porque de ahí nos sacó el Señor. Por eso, hermanos, qué importante es conocer la soberanía de Dios. Pero ahora yo quiero dejar bien claro, ¿qué es la soberanía de Dios?
¿Cómo podemos comprender un concepto bien definido? La soberanía de Dios, hermanos, es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre toda la creación, porque a Él le pertenece, porque Él lo hizo todo. Esa es la soberanía de Dios. Es la autoridad suprema y el control total sobre todo el universo. Esa es la soberanía de Dios, hermano, porque Él lleva el control de todo. Dios es el rey que gobierna su creación sin que nadie pueda detener su voluntad. Él hace como Él quiere, hermanos. Es un poder sin límites que tiene Dios. Nadie puede detener su mano, ni ni pedirle cuenta de por qué lo hizo. ¿Acaso tenemos capacidad nosotros de hacerlo? Como le dijo a Job, después de tanto que habían hablado Job defendiéndose y los amigos atacándole, y Dios viene y los centra y se da a entender quién él realmente es. ¿Me puedes decir, Job, dónde estabas tú cuando yo formaba el mar? ¿Quién puso los límites? Y empieza a decirle un listado, hermanos, de las grandezas que ha hecho Dios, que nosotros, hermanos, nos quedamos con la boca abierta. Porque esa es la soberanía de Dios, hermanos. Porque es un poder ilimitado, que nadie puede detener su mano ni preguntarle por qué lo hizo. Gloria al Señor. Porque Dios, hermanos, es el creador y el dueño de todo lo que existe. Como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todo lo que habitan en él. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. Porque de Él es todo. Nosotros a Él le pertenecemos. Y Él hace con nosotros lo que Él quiere. ¿Y qué le podemos discutir a Dios? Nada. Dios, hermanos, es el que dirige la historia y los eventos del mundo según sus planes. El hombre, hermanos, está afanado. Los políticos, hermanos, están viendo cómo hacen para quedar en el gobierno. Y Dios es el que decide a quién pone, hermano. Porque Dios tiene que cumplir sus propósitos en cada país. Y si Dios quiere que a ese país le vaya mal, va a poner un gobierno malo que termine de castigarlo para que reciban el azote. Pero si es un pueblo, hermanos, que merece, hermanos, las bendiciones de Dios, Dios va a permitir a un presidente, hermanos, que sea justo, que sea honesto, sin que nosotros nos involucremos, aunque tenemos derecho a votar, ¿verdad? Pero al fin y al cabo un voto no es nada, porque Dios va a poner al que Él quiere, para que se cumplan sus propósitos en cada país, hermano, sin necesidad de que nos metamos a política. A algunos no les gusta, ¿no? Pero a algunos sí les gusta la política. Gloria al Señor. Dios no es el autor del mal, hermano. Es el enemigo. Pero aunque Dios no es el autor del mal, Dios muchas veces utiliza el mal para cumplir sus propósitos. ¿Sabía usted eso, verdad? Y Dios toma el control siempre. En los momentos difíciles, Él aparece, porque Él siempre va a transformar lo malo en bueno. Mire, cuando pasó la pandemia, muchas iglesias estaban llenas. Esta, hermano, nosotros éramos el doble de los que venimos, o el triple quizá. No, el doble, éramos como 90, 100, me recuerdo yo que nos reuníamos los domingos. ¿Pero qué pasó? Después de la pandemia, hermano, se depuraron las iglesias, hermanos. Y eso en todas partes del mundo. Ya estaba pasando un filtro.
Porque Dios tiene propósito, hermanos. Porque todo lo que Dios decide, hermanos, se cumple sí o sí. Porque esa es su santa voluntad. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde aparece ese versículo, hermanos? En Romanos 12:2, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios, hermanos, en la voluntad de Dios no hay pierde, hermanos. Él no se equivoca. Él hace lo que Él quiere y sin darle cuentas a nadie, hermanos. Nos guste o no nos guste, cuando Dios decide hacer algo, Él lo hace porque Él sabe que es lo mejor. Dice Job 23, en el versículo 13. Pero Él determina una cosa, cuando Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Decía Job. ¿Quién hará cambiar a Dios, hermanos, de lo que Él decide hacer? Dice el versículo 14. Él pues dice, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas de estas hay en Él. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. Pero hay muchas cosas, decía Job, que hay en Él que las permite porque Dios tiene propósito. Cada cosa que Él determina, Él la cumple. Antes, pero dirá, pero hermanos, pero si Él dice que nosotros podemos orar y sí podemos orar, claro. Él nos aconseja, hermanos, que cuando tengamos algún problema, alguna situación, oremos, ¿verdad? Y que no nos preocupemos, por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Pero cómo? ¿Obligando a Dios? ¿Metiéndome en ayuno? Para torcerle el brazo a Dios y decirle, tú lo haces porque tú lo prometiste. Y lo tienes que hacer, yo lo declaro. No, hermano, no es así. Cuando nos metemos a oración, hermanos, es para hacernos más sensibles a la voluntad de Dios. Es para entender, hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida y poder reconocer de que Él es soberano. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas y que no entendemos, porque muchas veces no hemos entendido la soberanía de Dios. Si no entendemos la soberanía de Dios, hermanos, vamos a tener serios problemas, aunque seamos cristianos. Serios problemas. A veces, hermanos, pensaremos, ay, es que Dios no me quiere. Mírenme lo que pasó. Yo le sirvo y mire cómo estoy. Y nos atrevemos a decir de que estábamos mejor antes, cuando estábamos en el mundo, que ahora. Porque no entendemos los propósitos de Dios. Y decimos, es que Dios no me escucha. Claro que nos escucha si somos sus hijos, porque Él a sus hijos escucha. Pero tal vez nos quiere poner en el camino. Y a veces pensamos que que no le interesamos a Dios, pero Dios está interesado en nosotros, porque nos ama. Porque somos su cuerpo, somos su iglesia. La palabra del Señor dice que nos tiene en el hueco de su mano. Aleluya. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos los bienaventurados de este mundo, hermanos. Porque tenemos la esperanza gloriosa de que Cristo viene por nosotros. Tenemos la esperanza gloriosa, hermanos, de que si morimos, resucitaremos con Él cuando venga por la iglesia. ¿Y qué pues nos puede afligir, hermanos?
¿Qué pues nos puede afligir? Yo en unos mensajes antes decía, cuando nos den un diagnóstico, que nos diga el médico que no hay solución, alegrémonos y gocémonos. Pero usted pensará, él lo dice porque no se lo han dicho. Pero ya me lo dijeron. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque me está dando la oportunidad. Si Él quiere glorificar su nombre en mí, lo va a hacer. Voy a hacer testimonio y le voy a seguir sirviendo. Pero si Él me quiere llevar, también va a ser glorificado su nombre, porque me está dando la oportunidad, hermanos, de mantener más intimidad con Él. Porque aunque sea pastor, hermano, no soy perfecto. Necesito de Dios. Necesito estar unido a Él. Usted necesita, hermanos, mantener intimidad con Dios. No vivir una religiosidad, sino vivir, hermanos, el verdadero evangelio que el Señor diseñó para salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Ya es noche, ¿verdad? 7:08. Yo les dije, hermanos, a los hermanos que iba a predicar poquito, pero a ver si voy a poder. Porque hasta ahorita vamos a tocar el versículo, hermanos, de Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28. Y sabemos. ¿Qué quiere decir sabemos? Entender y comprender el porqué de las cosas. Es lo opuesto a ignorar. No podemos ignorar, hermanos, de que si amamos a Dios, Él tendrá cuidado de nosotros. Esto no lo podemos ignorar, hermano. Y sabemos, con relación a la voluntad de Dios, para nuestras vidas como hijos de Dios. Pero fíjese que hay otro sabemos, que está en primera de Juan 5:19, que dice, y sabemos que somos hijos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo las manos del maligno. Entonces hay dos grupos. Los que están bajo el poder del maligno, que es el mundo, que los que no quieren nada con Cristo, y nosotros que somos hijos de Dios. Sabemos nosotros que sí existe un mundo pervertido y que el enemigo tiene poder sobre ese mundo y hace con la gente lo que él quiere. Los tiene como títeres, manipulándolos como él quiere. Pero ante el poder de Dios, hermanos, se queda pequeñito con el poder que tiene Dios para protegernos. Por eso no tenemos por qué tener temor, hermanos. No tenemos por qué amedrentarnos, porque si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Decía el apóstol Juan, hermanos, decía, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes habían vencido, hermanos? Porque la iglesia, hermanos, estaba viviendo un tiempo en que ya se habían metido, hermanos, los falsos maestros, los falsos profetas. Ya se habían metido en el tiempo de Juan. Y ahora, hermanos, las iglesias están llenas de falsos. ¿Verdad? Y en aquel tiempo ya se habían metido. Pero ustedes ya los vencieron. ¿Pero por qué les dice? Porque es mayor el que está con vosotros que el que está en el mundo. Porque la iglesia ha dejado que el mundo se meta a la iglesia, hermanos. En vez de que la iglesia vaya a traer a la gente al mundo, ¿no? Haciendo proyectos y planes. No importa, hermanos, el espectáculo, pero que la gente venga. Que se haga atractivo con cositas bonitas para que los jóvenes se sientan felices, como que si están en una discoteca. Ah, qué galán, ¿va? Por eso el Señor nos aconseja, hermanos, que mantengamos nuestra fe, que mantengamos nuestra postura como verdaderos hijos, que volvamos a las sendas antiguas, decía el Señor. Que no nos dejemos desviar a diestra ni a siniestra.
porque Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento para vencer todas las obras del maligno, hermanos. Y nosotros estamos victoriosos siempre. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, decía el apóstol, tenemos la mente de Cristo. ¿Acaso, hermanos, somos cualquier cosa nosotros? Tenemos la mente de Cristo, hermanos, por el amor de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo un mentiroso nos va a venir a confundir, hermanos, si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo? Job 21:22 dice, ¿puede enseñarse a Dios sabiduría siendo que Él juzga a los encumbrados? Cuando dice que juzga a los encumbrados, quiere decir que Él juzga a los que se creen saberlo todo. Porque ahora el mundo está lleno de eso, hermanos. Dios les ha dado un poco de conocimiento y ya se creen superiores, ¿verdad? Y manipulan al pueblo con estrategias humanas. A ellos no les importa, hermanos, salirse de la palabra, pero les importa tener grandes multitudes. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que entender bien esa soberanía de Dios para no vivir un evangelio o una vida frustrada, hermanos, como que no fuéramos cristianos. No podemos vivir deprimidos pensando que nuestra fe, hermanos, no es efectiva. ¿Por qué me pasa a mí esto? Si soy cristiano, si yo oro, si ayuno, si yo ofrendo. Y empezamos a justificarnos en las obras. Y se nos olvida que la salvación no es por obras, sino que por gracia. Amén. Porque muchas veces pensamos que no merecemos lo que estamos viviendo. Pues entendemos la soberanía de Dios, hermanos. Venga lo que venga, nos mantendremos firmes. Porque el que no tiene, hermano, la capacidad para comprender lo que está viviendo, aún siéndole fiel a Dios, es porque no tiene madurez espiritual. Es porque le falta conocimiento de saber quién es Dios y de que Él es soberano. Tenemos un ejemplo, hermanos, de José. José fue un hombre que Dios tenía propósito con él, pero para cumplir su propósito, pobre José tuvo que sufrir bastante, ¿verdad? Desde chiquito, hermanos, cuando él contaba sus sueños, sus hermanos se burlaban de él, entraron en celo hasta que llegó el momento en que lo vendieron, lo metieron en una cisterna, pasaron los comerciantes ahí, lo vendieron, ahí donde lo vendieron, hermanos, donde Potifar, lo metieron a la cárcel injustamente. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor en el proceso de Job? Pero Dios estaba con José. Dios nunca lo dejó solo. Porque a pesar de todo lo que José vivió, José mantenía su integridad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que si Dios está con nosotros, no tenemos por qué preocuparnos. Quizá, hermanos, nos hagan sufrir, nos hagan llorar. Quizás se burlen de nosotros, quizás nos hagan bullying. Y nos sintamos solos. Pero no importa, hermanos, Dios está con nosotros. Y quizá en esos momentos difíciles, pero ¿dónde está Dios? Dios está ahí con nosotros, hermanos, para darnos fuerzas, para seguir adelante. ¿Por qué pasó tanto sufrimiento, Job? Al final del proceso nosotros sabemos qué es lo que pasó con Job, ¿verdad? Porque Dios tenía propósito de salvar su familia, hermanos. Ese era el propósito de Dios. Pero ¿por qué tanto interés de Dios, hermanos, en proteger a José? Porque de la familia, hermanos, de José, vendría nuestro Salvador Jesucristo. Mire qué lindo, hermanos.
Y cuando los hermanos se dieron cuenta que José, hermanos, era el gobernador, hermano, el segundo allá en Egipto, se preocuparon y se amedrentaron. ¿Y qué les dice José? En Génesis 45:7, no se preocupen, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. O sea, para guardar vuestra descendencia, para daros vida por medio de gran liberación. Y les sigue diciendo, así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Dios usó la maldad del corazón de sus hermanos para mantener, hermanos, eh, la descendencia. Mire los propósitos de Dios, que hermanos son tan insondables, hermanos, son tan profundos los pensamientos de Dios. Y vemos aquí cómo José entendía la soberanía de Dios, hermanos. Nunca renegó, sino que siempre se portó bien, aun cuando estaba en la cárcel. Mantuvo su integridad, porque Dios entendía quién era su Dios, hermanos. Y a esa altura quiere Dios que nosotros lleguemos, hermanos. Entender quién es Dios. Y que Dios usa, hermanos, la misma maldad para cumplir sus propósitos. Así es, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios hace con nosotros. Dice la palabra del Señor que los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Y nos pone paz y tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles. Ahora, hermanos, yo me pregunto, cuando Dios estaba en el martirio, en el sufrimiento, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban poniendo coronas de espinas, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí con su Hijo Jesús. Porque aunque Jesús, hermanos, era verdaderamente Dios, también fue verdaderamente hombre. Él sufrió como si esos azotes los hubiéramos recibido nosotros. Como que si nos hubiéramos puesto una corona, el mismo dolor que nosotros podemos sentir, Él lo sufrió. ¿Y dónde estaba Dios? Dándole fortaleza. Porque Él tenía un plan divino de que su Hijo tenía que llegar a la cruz para darle salvación y vida eterna, hermanos, a todo aquel que cree. Él no sufrió de por gusto, Él sufrió por usted, por mí. ¿Por qué ser tan indiferentes, hermanos, en los propósitos de Dios? Si Dios nos ama y lo ha demostrado al enviar a su Hijo para morir en una cruz. Él sufrió por amor a nosotros. Él dio su vida por amor a nosotros. Y a nosotros nos cuesta servirle, nos cuesta obedecerle, nos cuesta ser sinceros con Él. Pero Él nos ama, porque Él, hermanos, pensó en nuestro futuro. Él nos vio muertos en delitos y pecados. Y Él nos mandó a su Hijo para que a través de Él alcancemos la vida eterna. Gloria al Señor. Dice que todas las cosas, todo, hermanos, todo lo que venga a nuestra vida, ¿qué es todo, hermanos? Todo. Todas las circunstancias buenas o malas van a ser para nuestro beneficio si le amamos de todo corazón, ¿verdad? Porque cuando dice nos ayudan, que esas cosas van a cooperar para nuestro beneficio. Porque si Él permite algo en nuestras vidas, hermanos, en nuestros cuerpos, Él sabe que al final de ese proceso va a haber algo que nos beneficie. Téngalo por seguro, hermanos. En la actualidad podemos ver situaciones catastróficas en el mundo. Oímos de guerras, ¿verdad? Nunca han faltado en toda época. Oímos de terremotos. Últimamente, hermanos, se han proliferado en diferentes partes del mundo. Han habido muchos terremotos. 2 terremotos seguidos en Venezuela, hermanos. Eso creo que nunca se había dado, ¿verdad? Terremotos uno tras otro.
Es algo malo, es algo que preocupa, es algo que afecta, hermano, la economía de las familias, de los países. Trae un caos, trae dolor. Y lamentablemente, hermanos, afecta a los más vulnerables. Porque tenían su casita, quizás la hicieron con tanto sacrificio y se quedaron sin casa de un día para otro, de un momento a otro. Y cualquiera que no entienda la soberanía de Dios, pero ¿por qué Dios no hace nada? ¿Pero por qué Dios permite eso? Y viene el ateo y dice, pero si Dios existiera, no permitiera tanta cosa mala. No permitiera esos terremotos, no permitiera esas pestes. Pero Dios, hermanos, está en todo, porque Dios tiene propósito en todo. Para nosotros que le hemos conocido, para los que le amamos y conocemos la palabra, sabemos que todo eso que está ocurriendo son cumplimientos de su palabra. Por tanto, hermanos, tenemos que alegrarnos por todo lo que está pasando en el mundo. Aunque no es que le deseemos el mal, pero es algo que no podemos impedirlo, nadie lo puede impedir porque está escrito en su palabra. ¿Qué dice Mateo 24:7? Porque se levantará nación contra nación, peleando, guerras, reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Oiga, terremotos en diferentes lugares, lo que estamos viendo ahora, hermanos. ¿Qué nos está anunciando eso? De que Cristo, hermanos, está por venir, hermanos. Cristo está por venir, hermanos. Por eso, hermanos, yo no me preocupo de mi vida. Casi me atrevo a pensar, hermanos, de que yo me voy a ir en el rapto, hermanos. Juntamente con ustedes, hermanos. Porque el Señor, hermanos, de un momento a otro viene, hermanos. Por eso, ¿por qué voy a estar pensando, hermanos, si no voy a dormir, hermanos, pensando en lo que tengo? Hoy es cuando más duermo, fíjese, hermano. Mi esposa es testigo, hermano. Y bien pongo la cabeza, hermanos, y ya estoy dormido. Y ni me levanto a medianoche, hermanos. Que hasta que aclara, fíjese, hermano. La bendición de Dios, hermano. Amén. ¿Pero qué termina diciendo? Y todo esto, dice, será principio de dolores. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen cosas peores para el mundo, hermanos. Para nosotros es una alegría, pero para el mundo, hermanos, le vienen cosas peores. Porque después de que venga Cristo, hermanos, estas cosas se van a empeorar, se van a poner más difíciles. Por eso, hermanos, para nosotros, pues, es un motivo de gozo, porque ya tenemos a Cristo en el corazón. Pero para los que no tienen a Cristo, para usted que me escucha a través de las redes sociales, es un tiempo de advertencia. Para que usted examine su corazón, para que usted reconozca que es pecador y que necesita de Jesucristo. Dios le está dando la oportunidad para que usted reflexione de su vida y haya arrepentimiento en su corazón. Arrepentirse quiere decir dar media vuelta, dar un giro de 180 grados. 180 grados quiere decir que ahorita estoy viendo para el sur y tengo que quedarme viendo para el norte. Pero muchos vienen a las iglesias, hermanos, por religiosidad y no han dado un giro de 180, sino que de 380 y quedan en el mismo lugar, sin crecimiento, sin propósito, porque no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. Simplemente están viviendo una vida religiosa que no los conduce al reino de los cielos. Pero este es un tiempo de advertencia.
para confesarle a nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados, para recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, porque lo que está pasando, hermanos, es una pequeña muestra de lo que ha de venir. Dice la palabra del Señor, hermanos, que habrá una gran tribulación. En ese periodo vendrán plagas, hermanos, que dice que serán peores a las que sufrió el pueblo de Israel cuando no quería dejar salir a su pueblo de Egipto. Por eso que es importante en esta hora reflexionar de nuestra vida. Amigo, usted que está viendo y está escuchando este mensaje, el Señor, yo sé que le está hablando hoy, para que usted sea redargüido y reconozca su condición. Para que reconozca que si Dios le permitió escuchar este mensaje, es porque usted está en sus propósitos, en su soberanía. Es porque Dios lo está poniendo en el camino, pero es usted el que tiene que tomar la decisión. La palabra se predica todos los días y se predicará hasta que venga Cristo. Pero si no se aprovecha la oportunidad, no habrá salvación. Por eso dice el Señor en su palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el momento más glorioso de cualquier mensaje. Que el mensaje que se predicó se produzca el efecto de salvación en el oyente. No tiene otro propósito. No es venir a la iglesia y pasar el tiempo por una hora escuchando, sino es presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón. Quizás estemos en la iglesia, pero nuestra mente esté afuera. Él quiere que cuando vengamos a la iglesia estemos conscientes de lo que venimos a hacer. Venimos a la iglesia a adorarle, a glorificarle. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es algo agradable, hermanos, no solo para nosotros, sino para Dios. Por eso, hermanos, en esta hora, pues, la palabra del Señor ha sido predicada. Y si alguien la quiere recibir en esta hora, yo quiero que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Oh bendito Dios, te doy gracias por la oportunidad que me diste de escuchar esta palabra. Reconozco, Señor, que no había entendido tu soberanía, pero hoy, Señor, yo quiero someterme a ella. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero tomarte como mi Señor, como mi Salvador. Yo quiero, Señor, tener la imagen de tu Hijo, así como tú lo diseñaste, Señor. Padre bendito, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por la fineza de su vida.